No por un crimen que cometiste, no por una traición, no por un pecado que elegiste, sino por algo que ni siquiera tiene nombre todavía, porque en los siglos medievales, lo que hoy llamamos identidad gay simplemente no existía. Solo existía un término, susurrado con terror en los confesionarios: sodomía, el pecado innombrable, el crimen que los sacerdotes temían pronunciar, la acusación que te convertía en enemigo de lo divino antes de que siquiera tocaras. a otro ser humano. Un rumor podía devorarte vivo. Una mirada sostenida demasiado tiempo podía dinamitar tu existencia. Un pensamiento secreto podía borrarte del mundo. Pero aquí está lo que los libros de historia nunca te dijeron. Entre monjes en claustros silenciosos, entre reyes en tronos de oro, entre campesinos en campos de trigo y hasta entre monjas en jardines amurallados, existía una red invisible, peligrosa, indestructible, una red que mantuvo vivo ese amor, prohibido durante 1000 años de oscuridad. Si quieres entender cómo alguien sobrevivía, cuando amar era literalmente peor que morir, no te muevas, porque lo que viene ahora casi fue borrado para siempre de la memoria humana. Respira hondo. Necesitas entender algo fundamental, que casi nadie comprende sobre ese mundo medieval. La palabra homosexual no existía. Cero. Nada. Ni el concepto, ni la identidad, ni la comunidad, ni siquiera el lenguaje para describirlo. Solo había un pecado, un término tan peligroso que incluso pronunciarlo podía mancharte el alma. Sodomía, un concepto elástico y oscuro, capaz de condenar desde un roce accidental hasta un pensamiento que jamás verbalizaste. Aquí comienza nuestra historia real, porque este pecado no nació en un tribunal de justicia. Nació en una idea antigua, poderosa, totalmente envenenada. Una idea que moldearía 10 siglos de terror, vigilancia obsesiva y vidas enteras vividas en silencio absoluto. Para entender cómo alguien podía amar en secreto en ese mundo, tenemos que volver al origen mismo de la condena. Para comprender la vida de quienes amaban a personas de su mismo sexo en la Edad Media, primero necesitas entender el pilar sobre el cual se construyó toda la persecución, el concepto de sodomía. La palabra en sí deriva de la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, las ciudades que, según el Génesis, fueron aniquiladas por fuego divino debido a su depravación. Para los teólogos medievales, el pecado principal de Sodoma era el deseo carnal entre varones, un acto que desafiaba el orden mismo de la creación divina. Los manuscritos iluminados de la época mostraban ángeles descendiendo entre llamas celestiales, consumiendo ciudades enteras como advertencia. La imagen era tan vívida que se grababa en la mente colectiva como una amenaza constante. Pero aquí está el problema. Sodomía era un término sorprendentemente elástico. Era el pecado sin nombre, tan horroroso que incluso mencionarlo era considerado peligroso para el alma. En su definición más amplia, abarcaba cualquier acto sexual que no tuviera como objetivo la procreación, masturbación, sexo oral y, por supuesto, cualquier contacto íntimo entre personas del mismo sexo. Todo caía bajo ese paraguas de condena. El núcleo de toda la cuestión era un concepto: la naturaleza. La teología medieval, profundamente influenciada por pensadores como San Agustín y Tomás de Aquino, Veía el universo como una máquina perfectamente ordenada por la mano de Dios. El propósito del sexo dentro de ese orden divino era uno solo, cristalino, innegociable: la procreación. Cualquier desviación de ese propósito sagrado era, por lo tanto, un pecado contra la naturaleza misma, una ofensa no solo contra las leyes de la Iglesia, sino contra la propia ley de Dios inscrita en la creación. Cuando recorres los textos de los teólogos medievales, la gravedad atribuida a este acto te hiela la sangre. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, argumentaba que la sodomía era aún más grave que la violación o el adulterio. ¿Por qué? Porque mientras esos pecados violaban la razón humana y el orden social, la sodomía violaba la naturaleza misma, convirtiéndose en una abominación cósmica. Esta lógica era devastadora en su simplicidad. Transformaba el deseo y el afecto en un acto de rebelión contra el universo entero. No era simplemente una debilidad de la carne o un momento de tentación. Era una perversión del alma, una alianza consciente con lo demoníaco.
La persona que cometía tal acto no solo estaba rompiendo una regla religiosa, estaba escupiendo en el rostro de Dios mismo. Esta visión no era solo teoría abstracta, discutida en la escritoria de los monasterios. Era predicada desde los púlpitos cada domingo. Era confesada a los sacerdotes en la penumbra. Era enseñada a los niños desde que podían entender palabras. Se infiltraba en la mente de las personas como un veneno lento, moldeando la percepción que tenían de sí mismos y de los demás. Para alguien que sentía atracción por una persona de su mismo sexo, esta doctrina era una prisión, psicológica sin paredes, visibles pero absolutamente inescapable. Su deseo más íntimo, su anhelo más profundo, era clasificado como el más vil de todos los pecados posibles. El amor, para esa persona, nacía bajo el signo de la condenación eterna. Y esa condenación espiritual pronto se transformaría en persecución muy, muy real. Si la teología proporcionaba la justificación moral, la ley proporcionaba el castigo físico. La forma en que la sociedad medieval lidiaba con la sodomía cambió drásticamente a lo largo de los 1000 años que duró esa era, reflejando las transformaciones brutales del poder político y del pensamiento religioso. En la Alta Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, Europa era un mosaico fragmentado de reinos germánicos. Las leyes eran más localizadas, más tribales. Los penitenciales, esos manuales para confesores, que surgieron en Irlanda y luego se difundieron por todo el continente, listaban meticulosamente los pecados y sus respectivas penitencias. En estos textos, los actos homosexuales eran tratados como pecados graves. Sí, pero las penas eran espirituales en naturaleza. Años de ayuno a base de pan y agua. Oraciones interminables. Exilio temporal de la comunidad. El enfoque estaba en la purificación del alma del pecador, no en la eliminación física de su cuerpo. Un penitencial del siglo VII, por ejemplo, podía prescribir 7 años completos de penitencia para un monje que cometiera el acto. Un laico podía recibir una pena menor, quizás 3 o 4 años. Era un sistema de graduaciones que, aunque severo y humillante, aún operaba dentro de una lógica de redención posible. La vergüenza era pública, sí. La penitencia era dura, brutal incluso. Pero la muerte no era automática. Todavía existía la posibilidad de expiación, de retorno a la gracia divina. Todo eso comenzó a cambiar alrededor del siglo XI. Europa se estaba transformando profundamente. La Iglesia centralizaba su poder bajo un papado cada vez más fuerte y autoritario. Las ciudades crecían, el comercio se expandía, y los reyes buscaban unificar sus territorios, fragmentados bajo un único conjunto de leyes coherentes. Fue un periodo de obsesión absoluta por el orden y la pureza. Y para crear orden era necesario identificar el desorden. Para establecer pureza había que eliminar la contaminación. A partir del siglo XI, la atmósfera se oscurece dramáticamente. La sodomía dejó de ser simplemente un pecado que debía confesarse en privado y expiarse en silencio. Pasó a ser un crimen que debía ser castigado públicamente. El Tercer Concilio de Letrán en 1179 fue un punto de inflexión devastador. Decretó que los clérigos culpables de sodomía debían ser despojados de sus cargos, excomulgados y expulsados de la Iglesia. Los laicos debían ser entregados a las cortes seculares para el debido castigo. Y ese debido castigo se estaba convirtiendo cada vez más en sinónimo de una cosa: muerte por fuego. Las leyes seculares en toda Europa comenzaron a prescribir la muerte en la hoguera para los sodomitas. La lógica era terriblemente simbólica. Así como Sodoma fue purificada por el fuego divino que cayó del cielo, el sodomita debía ser purificado por el fuego terrenal. En muchas regiones de Francia, en las ciudades-estado de Italia, en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, la acusación de sodomía podía llevar a un hombre directamente a la pira. La ley no solo castigaba, enviaba un mensaje de terror puro a toda la población. El fuego no solo mataba el cuerpo físico, buscaba borrar la memoria, aniquilar por completo la existencia misma del transgresor, como si nunca hubiera caminado sobre la tierra. Para una persona que vivía con este secreto enterrado en su pecho, el cambio fue cataclísmico. El peligro dejó de ser años de penitencia y pasó a ser la aniquilación total. Un rumor malicioso, un enemigo envidioso,
una confesión forzada bajo tortura. Cualquiera de estas cosas podía encender la chispa que conduciría a la hoguera. El silencio dejó de ser una opción entre varias. Se convirtió en la única forma posible de supervivencia. Paradójicamente, uno de los espacios más complejos y contradictorios para las relaciones entre personas del mismo sexo era el corazón. Mismo de la institución que las condenaba. Con más ferocidad, la iglesia. Los monasterios, las abadías, las catedrales eran mundos exclusivamente masculinos o exclusivamente femeninos. Eran centros de poder político, de conocimiento acumulado y, inevitablemente, de conexiones emocionales profundísimas. En medio de los claustros silenciosos y los scriptoria donde los monjes copiaban manuscritos, la luz filtrada por las ventanas arqueadas creaba un ambiente de paz y contemplación que era engañosamente sereno. Para muchos hombres, la vida clerical ofrecía un refugio inesperado. En una sociedad obsesionada con el matrimonio arreglado, la herencia de tierras y la guerra constante, el monasterio era uno de los pocos espacios donde la vida intelectual y espiritual podía florecer lejos de las presiones familiares brutales. En estos ambientes clausurados, los hombres vivían juntos, trabajaban lado a lado, oraban en comunión y dormían en dormitorios compartidos durante décadas enteras. Era absolutamente natural que se formaran amistades intensas, apasionadas y profundamente significativas. El lenguaje de la amistad espiritual, O amititia en latín, era rico. emotivo y sorprendentemente romántico. San Anselmo de Canterbury, uno de los mayores teólogos del siglo XI, escribió cartas a otros monjes que para los estándares modernos suenan inequívocamente románticas. Se dirigía a sus amigos monjes como «amado de mi corazón». Hablaba de la añoranza que quema el alma y del deseo de abrazar la dulzura de tu afecto. ¿Dónde terminaba exactamente la amistad espiritual y comenzaba el amor erótico? Para nosotros la línea es clara, definida por conceptos modernos de sexualidad. Para ellos, quizás era más fluida, un espectro de afecto que podía o no incluir contacto físico, pero que sin duda incluía intensidad emocional absoluta. Estas cartas nos dan un vistazo fascinante a un mundo de amor masculino que era simultáneamente aceptado, celebrado y legitimado dentro de un contexto espiritual. Era un amor que usaba el lenguaje Del alma para expresar los anhelos más profundos del corazón. Para un hombre con sentimientos homoafectivos, el monasterio podía ofrecer no solo un espacio físico, sino también un vocabulario completo para vivir esas emociones de forma legítima, siempre y cuando permanecieran cuidadosamente en el plano de lo espiritual, sin cruzar jamás hacia lo físico. Pero había otra cara de esa moneda brillante. La paz aparente del monasterio podía romperse en cualquier momento por una sensación omnipresente, de vigilancia y miedo paralizante. A partir del siglo XI, con las reformas agresivas del Papa Gregorio VII, la Iglesia inició una campaña brutal por la pureza absoluta del clero, con un enfoque obsesivo en el celibato y la erradicación total de cualquier inmoralidad percibida. Los monasterios pasaron a ser vistos por reformadores, fanáticos como Pedro Damián como focos infecciosos de sodomía. En su libro infame Liber Gomorrhianus, Damián describió con detalles gráficos y perturbadores los vicios que, según él, infestaban al clero como una plaga, pidiendo castigos cada vez más severos. La acusación de sodomía se convirtió en un arma política devastadora dentro de la propia Iglesia. Podía ser usada estratégicamente para destruir la carrera de un rival eclesiástico, desacreditar a un abad que se había vuelto demasiado poderoso o forzar reformas en un monasterio renuente al cambio. Los monjes vivían bajo escrutinio constante, paranoico. La misma amistad intensa que era celebrada en un contexto específico podía ser reinterpretada como pecado mortal en otro. Así, el claustro era un arma de doble filo perfectamente afilada. Era un lugar donde el amor entre hombres podía florecer discretamente bajo el velo protector de la amistad espiritual, pero también un lugar de vigilancia máxima y acusación potencialmente devastadora. Era un mundo de cartas de amor escritas en latín y libros de penitencia, manchados de lágrimas, de afecto profundo y auténtico, junto a peligro constante y letal. Si la vida en el clero era una paradoja viviente,
La vida en la nobleza era puro teatro político, un escenario elaborado donde las pasiones personales se disfrazaban cuidadosamente de alianzas estratégicas y el afecto genuino se camuflaba como favoritismo cortesano. La nobleza, igual que el clero, vivía en un ambiente predominantemente homosocial. Los niños nobles eran criados lejos de sus familias como pajes y escuderos, aprendiendo juntos las artes brutales de la guerra y los códigos complejos de la caballería. La camaradería militar forjada en campos de batalla, el juramento de lealtad absoluta a un señor feudal, la vida compartida en campamentos y castillos, todo esto creaba lazos masculinos de una intensidad extraordinaria que iba mucho más allá de la simple amistad. La historia nos dejó un ejemplo infame y trágico de esta dinámica explosiva. La relación entre el rey Eduardo II de Inglaterra y su favorito, Piers Gaveston, a principios del siglo XIV, en medio de una corte medieval suntuosa, con nobles vistiendo trajes importados caros y participando en banquetes interminables, el afecto visible del rey por su favorito era imposible de ignorar. Eduardo y Gaveston habían crecido juntos desde la infancia, y el cariño del príncipe por el escudero gascón era notorio en toda la corte. Cuando Eduardo finalmente ascendió al trono, elevó a Gaveston a posiciones de poder y riqueza absolutamente sin precedentes, otorgándole títulos nobiliarios que enfurecieron a varones antiguos y poderosos, que veían su influencia tradicional amenazada. Los cronistas de la época describieron la relación con lenguaje, cuidadosamente cargado de insinuaciones. Acusaron al rey de amar desordenadamente a Gaveston, de descuidar sus deberes reales y escandalosamente, incluso a su propia esposa, la reina Isabel. Pero nota esto, rara vez fueron acusados directamente de sodomía. La acusación era demasiado peligrosa, demasiado definitiva para dirigirla abiertamente a un rey ungido por Dios. Los varones, en su expresión de desprecio y rabia apenas contenida, usaban lenguaje codificado pero claro. Gaveston era un arribista, un seductor, que había hechizado mágicamente al rey y usurpado un lugar que pertenecía por derecho de sangre a la antigua nobleza. La ofensa no era técnicamente el amor entre dos hombres, era la subversión de la jerarquía social sagrada. Un plebeyo estaba en el corazón mismo del rey. Y eso era absolutamente intolerable para el orden feudal. Pero detrás de toda la política, la pasión era real y ardiente. Eduardo arriesgó literalmente su trono por Gaveston. Cuando los varones lo obligaron a exiliar a su favorito bajo amenaza de rebelión, el rey movió cielo y tierra, utilizó toda su autoridad real para traerlo de regreso. La historia terminó en tragedia brutal. Los varones, liderados por el despiadado conde de Lancaster, capturaron a Gaveston y lo ejecutaron sin ningún juicio legal. El dolor de Eduardo fue inmenso, visceral, y alimentó una guerra civil devastadora que marcaría trágicamente todo su reinado. La historia de Eduardo y Gaveston es un microcosmos perfecto de la vida homosexual en la nobleza medieval. Muestra claramente que relaciones profundas y posiblemente sexuales podían existir incluso en los más altos escalones del poder político. Pero también muestra con claridad brutal cómo ese amor era vulnerable de formas únicas. No era condenado abiertamente como sodomía, lo cual hubiera sido demasiado simple. Era atacado políticamente como favoritismo corrupto, como desorden social y como debilidad real. El afecto mismo era el arma utilizada para destruir no solo al individuo favorecido, sino el propio poder del rey que lo amaba. En la corte, amar era siempre, inevitablemente, antes que nada un acto político con consecuencias potencialmente catastróficas. Hasta ahora hemos hablado de monjes que escribían cartas y de reyes que arriesgaban coronas, personas que dejaron documentos, cartas, crónicas que sobrevivieron siglos. Pero ¿qué hay de la vasta mayoría de la población? El campesino que araba campos, el artesano que trabajaba el cuero, la tejedora en su telar. ¿Cómo era la vida de una persona completamente común que sentía atracción por alguien de su mismo sexo? Esta es la parte más difícil y dolorosa de toda la historia, porque es la más silenciosa. El pueblo común no escribía diarios personales. Sus vidas nos llegan solo por fragmentos dispersos, registros judiciales fríos, baladas populares transmitidas oralmente.
cuentos folclóricos ambiguos. En la comunidad pequeña y vibrante de una aldea feudal típica, donde todos trabajaban los mismos campos y vivían literalmente bajo la mirada constante de los demás, el secreto era prácticamente imposible de mantener. Todos se conocían desde el nacimiento, todos sabían los asuntos de todos. La vida estaba regulada por el ritmo implacable de las estaciones agrícolas y el sonido de la campana, de la iglesia marcando las horas. El matrimonio no era una opción romántica, era una necesidad económica y social absoluta. Un hombre necesitaba una esposa para cuidar la casa y los hijos, la futura fuerza de trabajo de la familia. Una mujer necesitaba un marido para protección física y sustento económico. En ese contexto brutal, la idea de no casarse era profundamente sospechosa. La presión social para conformarse era absolutamente inmensa, aplastante. Cualquier comportamiento que se desviara de la norma estricta sería rápidamente notado, comentado en voz baja y convertido en objeto de desconfianza generalizada. La acusación de sodomía, aunque quizás más rara en el campo que en las ciudades vigiladas, era un arma social terrible. Una disputa por límites de tierra, un conflicto entre vecinos por el uso del molino comunal, una vieja envidia no resuelta. Todo podía culminar súbitamente en un rumor malicioso susurrado en el mercado. Y un simple rumor era todo lo que se necesitaba para destruir una vida completamente. Para una persona con deseos homoafectivos, la vida en la aldea era una actuación constante, agotadora que nunca terminaba. Casarse aunque no lo desearas, tener hijos que la sociedad esperaba, ir a misa cada domingo sin falta, cumplir meticulosamente todas las funciones sociales esperadas. El verdadero yo, el deseo secreto enterrado profundamente, debía ser reprimido, completamente o vivido solo en momentos fugaces y extremadamente arriesgados. Un encuentro clandestino en el granero oscuro, una mirada significativa intercambiada durante la cosecha, un toque disimulado y rápido en la taberna llena de humo. Eran vidas de soledad profunda y devastadora, vividas bajo la vigilancia perpetua y sofocante de la comunidad entera. La ciudad, por otro lado, con sus calles estrechas y constantemente llenas de extraños, ofrecía algo que la aldea jamás podía ofrecer: el anonimato precioso. Ciudades como París, Londres, Florencia y Venecia eran centros bulliciosos de comercio internacional y de personas de todos los orígenes. Eran lugares donde un recién llegado podía reinventarse completamente, desaparecer entre la multitud heterogénea, crear una identidad nueva. Y fue precisamente en esas ciudades donde por primera vez en la historia vemos los primeros contornos borrosos de algo parecido a una subcultura homosexual organizada. Los registros judiciales de Florencia del siglo XV, por ejemplo, son famosos por su obsesión casi patológica en procesar sodomitas. El ufficiale di notte, el oficial de la noche, era una magistratura creada específicamente y exclusivamente para erradicar la sodomía de la ciudad. Sus registros meticulosos, aunque son documentos de represión brutal, nos dan un vistazo absolutamente fascinante de la vida secreta de la ciudad. Revelan que existían redes establecidas de hombres que frecuentaban ciertas tabernas específicas, se encontraban regularmente en plazas determinadas, tenían códigos verbales y apodos conocidos. Muestran que a pesar del peligro constante y real, las personas encontraban maneras creativas de conectarse, crear comunidades pequeñas y vivir sus deseos prohibidos. Estos registros judiciales son brutales en su contenido. Hablan de denuncias anónimas, interrogatorios bajo tortura, castigos públicos humillantes. Pero entre las líneas de represión, cuentan inadvertidamente una historia paralela de resiliencia humana extraordinaria. Muestran que incluso bajo la más severa y sistemática represión imaginable, el deseo humano fundamental de conexión encuentra un camino. La ciudad, con sus sombras alargadas y su multitud protectora, ofrecía las grietas necesarias en la muralla, aparentemente impenetrable de la conformidad social. Por esas grietas, la vida secreta podía fluir y florecer, aunque siempre peligrosamente. Si la historia del amor entre hombres está escrita en fragmentos, dispersos y difíciles de interpretar, la historia del amor entre mujeres en la Edad Media está casi escrita con tinta completamente invisible. El sistema legal y teológico medieval estaba
obsesivamente enfocado en el pecado de la sodomía masculina, en gran parte porque involucraba elementos específicos que los teólogos podían identificar: el desperdicio del semen, la penetración física y la usurpación del papel masculino activo, el amor y el sexo entre mujeres, que no encajaban fácilmente en estas categorías teológicas rígidas, eran frecuentemente ignorados por completo, subestimados o simplemente incomprendidos por mentes masculinas. La ley rara vez mencionaba siquiera el lesbianismo. Cuando lo hacía, generalmente de forma vaga, la condena típicamente recaía sobre mujeres que usaban objetos instrumentales, pues esto era visto como un intento blasfemo de imitar el acto sexual masculino. La ausencia percibida de penetración y de semen hacía que el afecto entre mujeres fuera considerado menos real a los ojos de legisladores y teólogos masculinos. Eso significaba, paradójicamente, menos persecución legal directa, pero también significaba un borrado casi total de su existencia histórica. ¿Dónde encontramos entonces vestigios de ese amor femenino? En los conventos, principalmente. En medio de la serenidad aparente de jardines amurallados donde las monjas trabajaban, bordaban tapices elaborados y estudiaban textos sagrados. Estos eran espacios de intimidad femenina intensísima. Al igual que en los monasterios masculinos, los conventos femeninos eran comunidades donde las mujeres vivían juntas, durante toda su vida adulta, completamente libres de la autoridad directa de los hombres. En esos jardines protegidos florecían amistades apasionadas, descritas como espirituales pero profundamente emotivas. Hildegarda de Bingen, la visionaria mística y abadesa del siglo XII, escribió sobre el amor ardiente entre sus monjas usando un lenguaje de éxtasis espiritual que era simultáneamente místico y profundamente sensual. Hadewij de Amberes, la poeta y monja del siglo XIII, describió su anhelo espiritual, por Dios, en términos abierta y sorprendentemente eróticos. Este lenguaje de amor místico podía ser para algunas mujeres una forma socialmente aceptable de sublimar o expresar oblicuamente un amor profundo por otras mujeres reales, fuera de los conventos protegidos. La vida de una mujer común ofrecía poquísima privacidad física, pero los lazos femeninos eran absolutamente la columna vertebral invisible de la sociedad medieval. Madres, hijas, hermanas, vecinas, trabajaban juntas en el campo y en el hogar, cuidaban de los enfermos juntas, asistían a partos juntas, compartiendo conocimientos transmitidos oralmente. Dentro de esa esfera femenina exclusiva se formaban amistades profundísimas. Es casi seguro estadísticamente que para algunas mujeres esa intimidad emocional constante se traducía ocasionalmente en intimidad física, pero era un secreto guardado dentro de otro secreto más grande, un mundo tan privado que dejó casi cero rastro documental. La literatura nos da algunas pistas fragmentarias. Le Roman de la Rose, uno de los poemas más famosos y leídos de toda la Edad Media, menciona brevemente el amor entre mujeres. Algunos confesionales y cuentos populares hablan vagamente de prácticas vergonzosas entre mujeres sin especificar nunca exactamente qué significaba eso. Son vislumbres fugaces, borrosos, pero que confirman que el amor entre mujeres existió. Fue vivido en secreto y ocasionalmente temido. Una existencia doblemente invisible. Primero, por ser mujeres en una sociedad profundamente patriarcal, y segundo, por amar en un mundo que apenas podía concebir la naturaleza misma de su afecto. Nuestro viaje termina donde comenzó. Imagina nuevamente abrir los ojos en ese mundo medieval. Un mundo sin palabras para describir quién eres, solo palabras afiladas para condenar cómo amas. Un mundo donde amar era un acto de valentía extraordinaria y sobrevivir era un arte refinado por necesidad. La vida de una persona que amaba a otra del mismo sexo en la Edad Media no fue nunca una experiencia única y monolítica. Fue un espectro complejo de realidades que variaban enormemente. Fue la pasión política arriesgada de un rey dispuesto a perder su corona. Fue la amistad espiritual cuidadosamente codificada de un monje erudito. Fue el riesgo anónimo y constante de un artesano en la ciudad bulliciosa. Fue el secreto profundo y silencioso de una monja en su jardín amurallado. Fue una vida de miedo, sí, de represión sistemática y brutal.
de una teología envenenada que transformaba el deseo más íntimo en condena eterna. Pero no fue solamente eso. La historia completa es más rica y más resistente. Fue también una historia de resiliencia humana extraordinaria, de encontrar belleza genuina en la amistad a pesar de todo, de crear códigos secretos en poemas y cartas, de construir redes de apoyo en tabernas oscuras y calles laterales, de vivir y amar tercamente en las grietas de un sistema diseñado para aplastar esa humanidad. Es la prueba histórica de que incluso en las sombras más profundas y opresivas de la historia humana, la necesidad fundamental de conexión, afecto y amor nunca puede ser realmente extinguida, ni por la Iglesia con todo su poder, ni por los reyes con todos sus ejércitos, ni por las hogueras con todo su fuego purificador. Entender esta historia no es simplemente mirar curiosamente al pasado remoto, es reconocer activamente las vidas que fueron enterradas intencionalmente en el silencio histórico, pero que aún resuenan poderosamente en el mundo contemporáneo en que vivimos, porque al final, detrás de las armaduras de metal, los hábitos monásticos ásperos y las murallas impenetrables de los castillos latía exactamente el mismo corazón humano que late en tu pecho ahora mismo. La Edad Media intentó, con toda su fuerza institucional, borrar esos amores prohibidos de la historia. No lo consiguió. Fracasó completamente. Siglos después, lo que permanece grabado en la memoria no es el fuego que quemó los cuerpos de los condenados, es la llama obstinada e inextinguible de la conexión humana, esa fuerza fundamental que ninguna doctrina religiosa, ningún rey poderoso y ninguna hoguera ardiente jamás logró destruir completamente. Solap. Historia del amor entre personas del mismo sexo en la Edad Media prueba una verdad simple e inmutable sobre la naturaleza humana. Incluso en la oscuridad más profunda imaginable, el amor siempre, inevitablemente, encuentra una grieta diminuta por la cual sobrevivir.